Hola a todos y todas. Esta es la presentación de la unidad 2.3 en la cual vamos a ver intervalos o binning. La idea es simple. Cuando una variable es numérica continua, por ejemplo visitas web, ingreso o gasto, hay muchísimos valores distintos y compararlos uno a uno no nos va a ayudar. La semana pasada, en la unidad 2.2, limpiábamos nulos y outliers para poder analizar mejor. Esta semana vamos a hacer algo parecido. Vamos a preparar los datos para extraer conclusiones. Vamos a convertir esos números continuos en tramos, bajo, medio y alto generalmente, para poder comparar grupos y ver patrones. ¿Qué vamos a conseguir? Lo primero, aprender a crear intervalos con pd.cat, anchura fija, y pd.qcat, que no tiene anchura fija, sino que lo hace por cuantiles. Vamos a ver frecuencias, cuántas filas caen en cada uno de los tramos y comparar métricas por tramo. La mediana de gasto o la tabla de conversión, utilizando Group By y Pivot Table. Todo eso lo vamos a ver mejor en el cuaderno Colab. La clave de todo es que los tramos tienen que ser coherentes y justificables. No es hacer bin por hacer unos tramos que no tengan demasiado sentido. Visualmente, si hago una nube de visitas web frente a conversión, las veces que si se compra al final o no se compra, parece que hay relación, pero no queda demasiado clara. Hay muchos puntos superpuestos, cuál es la probabilidad de conversión con pocas visitas, con medias, con muchas. Lo que vamos a hacer con binning es crear tramos de bajas visitas, medias, altas y muy altas. Y ahora sí, si calculamos la tasa de conversión, el tanto por ciento de las veces que se termina la compra, la podemos comparar con la media global y además también ponemos el tamaño n el número de filas que caen en cada tramo. Es muy alta ahí n igual a 12, que no es enorme, pero es un tamaño razonable para tenerlo en cuenta, siempre con cautela. Vemos que ahí se ve perfectamente claro cómo hay un salto muy grande de conversión en cuando la tasa de visitas es muy alta. ¿Por qué hacer intervalos? Con una variable continua hay demasiados valores distintos. Comparar uno a uno no tiene sentido y con tramos segmentamos, comparamos entre grupos y las tablas y los gráficos nos resultan interpretables. Cada bien es un tramo, lo vamos a ver más claro con el cuaderno de Júpiter y con los gráficos, por ejemplo, serían los ingresos entre 10.000 y 20.000. Cada fila cae en un tramo según su valor y el resultado práctico es que creamos una nueva columna categórica. Por ejemplo, crearemos ingresos BIN en lugar de ingresos euro a pelo, tal cual está. Tenemos dos enfoques. CUT divide el rango en intervalos de igual tamaño, es muy fácil de entender, pero dependiendo de la distribución de la variable, si hay una cola larga o hay outliers, algunos de los bins, algunos de los intervalos puede quedarse casi vacío. QCut crea bins con cantidad parecida de filas, no de tamaño, sino que el número de filas que caen en cada intervalo sería prácticamente el mismo. Es muy útil para comparar, pero los límites se ven menos naturales. A veces no queremos estadística, queremos significado. Este es un ejemplo típico en cuanto a las notas. Del 0 al 49 sería suspenso, de 50 a 64 aprobado, notable y sobresaliente. A partir de ese momento se van a entender estos cortes y mirar el dataset y sirven para hacer análisis, para hacer gráficos y podemos entender rápidamente. Una vez tengo los bins, hago comparaciones. Las frecuencias, cuántas filas hay en cada tramo, las métricas por bin, la mediana de gasto, la tasa de esos son ejemplos, cruces por grupo, tengo que ir mirando los distintos grupos, y mensaje clave. Los intervalos sirven para hacer agrupaciones coherentes, no sirven para decorar. Hay que ir haciendo agrupaciones para que nos refleje las estadísticas por esos tramos. Reglas simples. Quiero tramos naturales en el rango razonable, utilizo CUT. Comparar grupos y si la distribución tiene outliers o tiene cola hacia cualquiera de los dos lados, entonces utilizaría QCut. Si hay cortes evidentes en el mundo real, mayor de edad, menor de edad, lo que hemos visto de las notas, entonces iríamos a hacer un dominio.
Si hay outliers muy fuertes, hay que llevar cuidado con Qt, porque distorsiona los intervalos. Lo veremos en el cuaderno de Júpiter, que es donde se entiende de verdad. Con esto termino. Buenas a todos. Como esta semana hemos tenido tutoría colectiva, he decidido preparar este vídeo explicando lo mismo que hubiera explicado en clase. Por supuesto, tendréis disponible el cuaderno de Colab y el conjunto de datos, el dataset, para practicar y para que lo podáis ver cuando queráis. Ya he explicado en la presentación del tema que esta semana nos tocan los intervalos y lo vamos a ver mucho mejor con los gráficos y en vivo y lo vamos a entender perfectamente, espero. Lo primero es subir el archivo, que se nos conectará a un entorno de trabajo. ¿Vale? Y entonces vamos con un setup mínimo, pandas, numpy y el matplotlib y el máximo de ancho y la máxima columna que se nos van a mostrar. Muy bien, ejecutado. Carga el vistazo general y entonces a mí, aparte de hacer el gead para irnos acostumbrando a lo que son las columnas que es necesario cada vez que hagamos un análisis de datos, a mí me gusta también hacerle siempre un sample porque, por ejemplo, si tomamos las alturas de alumnos y empezamos por primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, el GEAD nos va a estar sesgado en el sentido de que son todas las alturas de primero de la ESO que van a ser menores que las generales. Entonces, el GEAD está bien para poder echar un vistazo rápido y luego siempre hay que hacer un sample para que sean aleatorias. El shape nos indica 500 filas con 14 columnas. Aquí vemos el sample, vale, bien. Luego tenemos el info, perdón, el de types. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que sexo, provincia, canal y dispositivo podrían ser o bien string o bien categóricas. Echándole un vistazo veo claramente que son las 4 categóricas. Luego en la siguiente unidad las cambiaríamos. Lo siguiente es ver los nulos. Aquí que nos tiene que llamar la atención. Columnas que tengan muchos nulos, que las invaliden esas propias columnas. En este caso no hay ninguno, las más tienen gasto en euros, que tiene 18 nulos sobre 500, tampoco es demasiado. Aquí ya sí que podemos, perdón, podemos ver algunas cosas interesantes. La primera cosa interesante que me llama a mí la atención sería ese mínimo en la edad que resulta ser un número negativo. Eso es imposible, hay que cambiarlo. Otra cosa que nos llama la atención, normalmente lo que habría que hacer sería comparar el mínimo, el percentil 0 con el percentil 25, a ver si hay mucha diferencia. Eso no quiere decir que hay un outlier por la izquierda. En este caso se ve claramente que aquí, en visitas web, hay muchísima diferencia entre el percentil 75 y el máximo, el percentil 100. Eso es sospechoso de que hay outliers o bien cola hacia la derecha. Otro que vemos es aquí el gasto en euros y otro que vemos es un gasto en euros negativo. Eso deberíamos solucionarlo. En esta unidad lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo como un panda not number y listo. Ya hemos discutido en la unidad 2.2 cómo se podría cambiar por la media, por 0, etc. Vamos a ejecutar esta y esto ya lo está visto en la unidad 2.2. Entonces lo primero es ver qué cantidad de nulos tiene cada una de las columnas. Ver, no son demasiados, sobre 500 no son demasiados. Después nos aparecerá duplicados sin de registro, esos hay que eliminarlos, ¿de acuerdo? Luego se puede ver directamente de otra forma, pero bueno, aquí nos lo pone aquí ya directamente, perfecto, para ver lo que tiene la edad negativa y la nota mayor que 100. Deberíamos hacer lo mismo para la otra columna que nos había dado problemas negativos, que era el gasto en euros. Esto es simplemente un ejemplo con un par de columnas. Ahí las tenemos, las dos, y entonces decimos
que uno nuevo, para no perder el original, uno nuevo donde esté la edad menor que 0 me pone un not number. Y en el nuevo, donde la nota sea mayor que 100, me pone un not number porque no tiene sentido. Vemos como ahora ya estas estadísticas tampoco han cambiado mucho porque no vean muchos números negativos ni solamente había un par de números de 140 y 1 y 2 de menos 5, con lo cual no me han cambiado uno, pero son más fiables que antes. Vamos con la variable ingresos euros y vamos a empezar a trabajar con ella haciendo mix. No sé si he ejecutado esta. Ahora, esta es la distribución que tiene. Resulta que tiene muchos picos, no es muy cómoda de trabajar. Y entonces vamos a intentar trabajar a gusto estableciendo los bins, estableciendo los intervalos. ¿Por qué digo que no es cómoda de trabajar? Porque aquí tiene muchos altibajos. Y al compararla con alguna otra variable, esos altibajos me van a influir mucho. Fijaos, vais a ver cómo lo vais a ver ahora mismo, en el sentido de que yo le hago 5 cortes iguales con cut, todos los intervalos son del mismo ancho. Y lo podemos ver aquí. Ancho, 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 ancho y ancho, el mismo. Donde empieza y donde acaba, resulta ser el mismo. Vemos la frecuencia que tiene y vemos cómo efectivamente tiene una distribución que parece más o menos una distribución normal. Y esto se interpreta bastante mejor que esto de aquí arriba, por supuesto. Vamos con el QCAT y vemos la diferencia entre las dos. En este, como los intervalos eran fijos, en cada intervalo caen pues más filas o menos filas. Cuando hacemos el corte por cuartiles, 4 cuartiles, observamos cómo en los cuatro caen aproximadamente el mismo número de, no puede ser exacto, pero sí aproximadamente el mismo número de filas. Ahora vamos a ver para qué lo utilizamos. Ahí con el pivot table y con la mediana, yo lo que debo intentar ver son saltos, es decir, cuando yo ejecute eso con las columnas que yo quiero comparar, con las visitas de la mediana, en ese no me da demasiada información para cada uno de los cortes. Con el gasto en la mediana aquí tampoco es que haya demasiada diferencia, vemos que sí que se van correlacionando, ¿vale? Pero aquí sí que vemos que hay un salto entre el intervalo tercero y el cuarto. Ahí sí que hay un salto. Entonces deberíamos empezar a pensar en que es sospechoso de que a los que pertenezcan a ese último intervalo no son percentiles su intervalo porque no es fijo. No les caen un número distinto de filas. Deberíamos empezar a pensar en que esas dos variables hay que tratarlas de modo distinto. Si estamos en los tres primeros intervalos que hemos hecho o estamos en el cuarto. Tenemos la misma para, en este caso, el gasto en euros y los ingresos. Y ahora lo que deberíamos mirar son diferencias en este sentido, ahí. Sea una diferencia muy grande y en este caso vemos como en realidad aquí parece que vaya subiendo, pero como va subiendo tampoco tiene demasiado problema. Otra vez nos fijamos en el salto que se produce, vemos cómo la línea al haber hecho los intervalos es más o menos descendente, pero aquí sí que hay un salto grande. Eso es lo que tenemos que detectar. Eso es lo que tenemos que detectar en esta sesión. Si hacemos el box plot,
lo vemos claramente cómo se produce ese salto. El tener el punto ahí nos iría a pensar en un outlier. Pero eso era de la segunda unidad. Ahora mismo vamos a quedarnos con lo que tenemos para poder continuar. Vamos a ir con una distribución distinta. Esta aquí tiene la cola derecha. ¿Cómo sé que es una cola derecha y no es un outlier? Porque sigue manteniendo sus pequeñas apariciones de números a todo lo que es la distribución hasta el fin. Si fuera un outlier, es posible que esto de aquí no estuviese y solamente aquí apareciese un dato o un dato. Eso sí que me indicaría. Si todo esto no está, pero sí que aparece al final, eso sí que sería un outlier y no una cola derecha. Ya vimos en la unidad 2.2 cómo se trataría. Para que la dispersión, la distribución, me dé más información, porque ahora mismo está demasiado ancha. Tendría que cerrarlo, tendría que reducirlo para que la información estuviese más concentrada y mejor. Por eso es del 2.2. Luego lo aplicaremos todo junto. Vemos que en las visitas web lo hacemos por un cat, ahí, y si lo hacemos por un cat, entonces nos aparece que lo podemos dividir en alta, media, en baja, media, alta y muy alta, y vemos cómo tenemos esa distribución más o menos normal. Volvemos a hacer lo mismo para detectar lo que estábamos comentando. Y ahora sí, fijaos que en las visitas, el salto, perdón, en las visitas, fijaos en ese salto, pero sobre todo, fijaos en ese salto. Del tramo alto al muy alto hay un salto enorme. Eso quiere decir, en los otros van en ascenso, esta que va incluso disminuyendo. Eso quiere decir que vamos a intentar tratar de otra forma según el tramo en el que esté. Esa es la información que nos interesa. Para el canal lo tenemos que mirar en el otro sentido y entonces aquí sí que detectamos un salto enorme. Podríamos pensar que esto aquí también es un salto grande, pero mirando el resto probablemente sería ese, el que debemos observar. Otra cosa que explica que debemos tener en cuenta es que hay veces que no nos interesa el poner los tramos, así. Nos interesa que sea una cosa comprensible para las personas. El ejemplo típico podría ser la nota de 0 a 100 o en edad, mayor de edad y menor de edad, para comprobar si alguna otra variable tiene diferencias en esos tramos. Eso es un ejercicio bastante interesante. En este caso está claro que vamos a poner suspenso, aprobado, notable y sobresaliente a la nota y le hacemos un cat, vemos los que nos salen, ¿vale? Hacemos las pruebas para ver la conversión y bien, aquí sí, otra vez podemos detectar ahí un salto entre el notable y el sobresaliente. Es esto lo que estamos intentando encontrar, ¿de acuerdo? Nada, esto lo podéis descargar, lo rellenáis, ejercicios obligatorios, no, ejercicios opcionales. Lo podéis repetir con otros intentando ver esas relaciones que hay entre columnas que se descubren cuando tú haces el binding y separas por tramos y no es muy difícil descubrirlas. Y luego hemos visto que gasto en euros tenía outliers. Vamos para arriba, que lo habíamos detectado los outliers de gasto en euros. Aquí, pues ir a la unidad 2 y ver a ver cómo podríamos tratar eso. También os comento que otro ejercicio es como hemos visto que tenemos una cola derecha en la distribución de visitas web, a lo mejor no nos interesa tenerlo todo aquí apelotonado, sino nos interesa que dé más información, que la distribución sea más
tenga más valores distintos, no esté así todo ahí. Y en la unidad 2.2 hay una función que podemos aplicar que es específica para las colas y es la que deberíamos aplicar en este ejercicio. Cualquier cosa al foro y nada más.